Bueno, comúnmente a la prehistoria se le conoce como la edad de piedra, ¿no? Quizá eso se derive del prejuicio de que solamente son las piedras las que se han conservado y las que muchas veces podemos visualizar en los museos. Evidentemente la piedra tenía un protagonismo excepcional a la hora de configurar sus herramientas, pero había otros muchos materiales que se usaban probablemente también casi a la par que la piedra y que han desaparecido y no se han conservado, ¿no? Quizá la prehistoria también habría que denominarla como la edad de la madera, porque la madera sin duda fue un material muy protagonista en la elaboración de todas las herramientas, ¿no? Bien, en cuanto a las piedras, bien, sin duda el protagonista, por así decirlo, en cuanto al tipo de piedra que ya se documenta de momentos más antiguos del Paleolítico es el sílex. El sílex, que ya sabéis que es una piedra que tiene unas características muy especiales, y es que tiene esa fractura llamada concoidea, que permite que golpeando podamos obtener unas lajas bastante cortantes y que ya de por sí constituyen una herramienta en sí. A veces se retocaban los filos para que esta herramienta pues fuera más eficaz. Sin embargo, el 90%, por no decir casi la totalidad de las herramientas prehistóricas, si nos embarcamos en esta época podemos decir casi el 100% en la prehistoria reciente, estarían enmangadas. Tendrían, igual que en la actualidad, sus mangos para poder ser manejadas más eficaz y con mayor seguridad, ¿no? Y por tanto se configurarían con herramientas como estas que tengo yo, por ejemplo, en la mano. ¿Esta de aquí, de esto qué se trata? Bueno, estos son unas hojas de sílex, que veis que están enmangadas, engastadas a un mango de madera y unidas con resina y con cera. En algunas de las piezas de sílex documentadas en los yacimientos arqueológicos y de otros materiales se conservan pequeños rastros de resina que podían indicar que este era el aglutinante usado para poder fijarlas al mango, ¿no? Como veis, esto eran unas herramientas que estaban adaptadas a esas nuevas formas de producción de las que estamos comentando, porque no eran otra cosa que una hoz para poder segar el cereal. Y me figuro de que existirían yacimientos en la serranía para poder obtener estos materiales, ¿no? Por supuesto, la serranía de Ronda también adquiere su protagonismo en cuanto a la existencia de materias primas para la fabricación de herramientas, en este caso en el sílex, con los importantes afloramientos que existen en los entornos de la serranía de Ronda. Y por tanto se convertiría en un elemento también a la hora de favorecer el hábitat humano, ¿no? Posteriormente la tecnología pues, va respondiendo a esas nuevas formas de producción y aparece la llamada tecnología de piedra pulimentada. Como hemos visto, el sílex se configura como una herramienta muy eficaz para actividades de corte o de perforación, pero tiene el defecto de que si golpeamos fuertemente con ella, pues los filos son muy quebradizos en este caso y se romperían. Y para el trabajo de la madera, para la construcción o bien para despejar esas zonas que hemos hablado antes, para pastos, para el cultivo, se necesitaban herramientas eficaces para el trabajo de la madera, y donde empiezan a tomar protagonismo estas nuevas herramientas mucho más resistentes y tenaces a la hora de desarrollar estos trabajos, ¿no? Bien, como veis, como herramientas de corte o bien como herramientas de percusión, para romper la piedra, para trabajarla, o incluso para desarrollar trabajos más específicos, verdaderos trabajos de carpintería en forma de pequeños cinceles o escoplos. Como ves, todo ello enmangado para aumentar la rentabilidad de la herramienta en su trabajo y facilitar su uso. En este caso se utiliza también la cuerna de ciervo, ¿no? Esto entronca un poco con lo que hemos comentado antes. Veis que el repertorio de materias primas en la configuración final de la herramienta estamos pues muy acostumbrados a ver en las vitrinas, ver en los museos, pues las piezas colocadas de esta forma, pero evidentemente en la configuración final de la herramienta intervenían muchas materias primas que iban desde la piedra a la madera, la resina o la cera para fijarla, o la cuerda, por ejemplo.
cuáles son los primeros asentamientos que estén documentados o que se tenga sospecha de que existieran en la serranía de Ronda? En la serranía de Ronda son muy numerosos los asentamientos humanos durante la prehistoria. En los momentos más antiguos, durante el Paleolítico, sin duda destacamos, por ejemplo, la Cueva de la Pileta o la Cueva del Gato. Para momentos de transición entre el Paleolítico y el Neolítico, destacamos, por ejemplo, el importante yacimiento epipaleolítico del Duende, situado muy cerca de Ronda, y luego para todo el Neolítico existe una gran cantidad de yacimientos, todos ellos documentados a nivel de prospección, es decir, de la existencia de materiales en superficie, tanto de cerámica como de piedra pulimentada o de siles, que jalonan pues todas las sierras que rodean a la serranía de Ronda y también la propia depresión y cuenca de Ronda. Para ya momentos más avanzados de la prehistoria, lo que se conoce como la Edad del Bronce, es muy importante sin duda el yacimiento de Acinipo, conocido por la ciudad romana, pero que alberga una población anterior, ya por lo menos desde el Neolítico y fundamentalmente de la Edad del Bronce, y así lo evidencian las cabañas circulares documentadas en la propia mesa de Ronda. También existen yacimientos ya desde época muy antigua, probablemente del Neolítico, pero sin descartar que existiera un asentamiento anterior. ¿Qué son los megalitos? Bueno, megalito significa piedra grande, ¿no? Gran piedra, ¿no? Y nos está hablando de esas grandes estructuras que se empiezan a construir a partir de finales del Neolítico, ¿no? Los megalitos siempre se han asociado a un uso funerario, a tumbas, ¿no? Tumbas colectivas, donde se enterraban una serie de elementos de la sociedad. Sin embargo, los megalitos trascienden a lo que es el propio uso funerario de estos. Es verdad que, como he dicho antes, se trataban de lugares donde se enterraban a los individuos de forma colectiva, acompañarlos de un ajuar, a veces configurado por herramientas, objetos de cerámica, de adorno personal también. Sin embargo, eran algo más. Los megalitos eran lugares también para marcar el territorio, eran hitos geográficos. Ahora estamos acostumbrados a tener una red de carreteras, de señalización, que nos ubican un poco en el espacio, sin embargo eso no existía en la prehistoria. Y los megalitos también cumplían esa función, eran verdaderamente hitos en el paisaje, y por eso muchos de ellos están situados en lugares destacados, en puertos de montaña, etc. También eran un sistema de apropiación del territorio por parte de las sociedades prehistóricas. En unas sociedades que no eran estatales, que no tenían configurada una frontera y unos límites tan definidos como en la actualidad, la pertenencia a un territorio se basaba en el hecho de que ahí estaban enterrados mis antepasados. Por así decirlo, esta es mi tierra porque mis muertos están enterrados en ella, y por tanto yo, a través de ello, genero la apropiación de la tierra a mi comunidad, ¿no? ¿Y cuáles son los megalitos que han perdurado a través de los tiempos y que podemos todavía visionar aquí en la serranía de Ronda? Bueno, en general la península ibérica y el sur de la península ibérica es un lugar excepcional en el desarrollo del megalitismo. El megalitismo es un fenómeno que está muy asociado a estas sociedades ya campesinas, de montaña también, y por tanto en la serranía de Ronda podemos encontrar muchos ejemplos de este megalitismo, ¿no? Es verdad que no son grandes megalitos, como por ejemplo los que aparecen en la zona de Huelva o los que aparecen por ejemplo también en Antequera, pero sin duda destaca el número de ellos. Es grandioso el número de estructuras megalíticas que jalonan la serranía de Ronda. Los más conocidos, pues los conjuntos que hay en el Gastor, los que hay camino de Algodonales, el Dolmen de la Giganta,